José Miguel Biel, vamos a hablar de literatura. Yo lo leí hace ya muchos años, una definición que me encanta, la definición de esas gentes que tienen un sentimiento compulsivo por la lectura y por la escritura, los letraheridos. Yo creo que José Miguel es un auténtico letraherido, una persona que tiene en la literatura pues un reflejo de su vida. José Miguel, que acaba de publicarlo, bueno, hace ya unas semanas, su segundo libro, Tinta de sangre y amor. Un libro que, como el primero, gira en torno al amor, gira en torno a, vamos a decirlo claramente, a su novia, que es su musa, que es su principal inspiradora. José Miguel, un joven escritor grausino que tiene mucho que contar. José Miguel, antes de nada, muy buenos días. Muy buenos días. Pues eso, que eres un letraherido en el pleno sentido de la palabra. Pues es el mayor piropo que me han dedicado en esta vida, sinceramente. Bueno, cuéntanos, ¿qué es Tinta de sangre y amor? Pues Tinta de sangre y amor supone, siendo fiel al mismo tiempo a ese espíritu del componente romántico, del componente amoroso que está presente inevitablemente en toda mi creación literaria, Tinta de sangre y amor supone el primer escarceo, la primera intrusión en un género que es el de la novela policíaca, el de la novela negra, con unas pinceladas también de novela histórica muy ligeras, pero que están ahí presentes en esta obra. Y era una mezcla de géneros en la que me apetecía muchísimo embarcarme, era un camino literario que me apetecía recorrer, y Tinta de sangre y amor ha sido el resultado de esa gestación de varios meses, planificando, preparando, creando esta obra, más todo el proceso después de corrección y preparación del texto. Mucho de novela negra no hay, sí que hay pinceladas, pero es ciertamente una evocación. ¿Qué nos cuenta exactamente Tinta de sangre y amor? Pues Tinta de sangre y amor combina los que para mí son dos ingredientes fundamentales en esta obra. Combinamos el contexto oscuro, la corrupción de una Nueva York de la década de 1920, de una época de aparente felicidad, de aparente bonanza económica, pero con todo un trasfondo fuera de la vista de la mayoría de los ciudadanos, mucho más oscuro, mucho más desagradable, mucho más traicionero, donde había todo un mundo de mafias, todo un submundo que se movía bajo la superficie, y de cómo, en contrapartida, dentro de ese contexto tan cruel, tan sangriento, donde la codicia de las personas lleva a cometer los actos más atroces, más depravados, como entre dos personas que son radicalmente distintas, que son los dos protagonistas de esta obra, que es Michael Feeder, el detective privado, y la enfermera de guerra Mary Inc., dos personajes antagónicos a más no poder, pero que a lo largo de las 100 páginas que componen esta novela terminan dándose cuenta de que tienen muchísimo más en común de lo que ellos mismos creen, y que finalmente puede haber esa historia de amor que puede llegar a florecer incluso en el más árido de los jardines. Bueno, ¿por qué Nueva York? Pues me fascinaba desde que lo estudié cuando hice los estudios de bachillerato, la época de los Estados Unidos de 1920, la bonanza económica, cómo todo eso explotó con la crisis económica tan brutal que hubo, y luego fue conociendo más aquella época, todo el mundo de las mafias, todo el mundo de los casinos, todo el mundo de la noche que se movía en las sombras. Fueron una serie de ingredientes que me fascinaban y que me apetecía muchísimo mezclar en una obra. Y bueno, están esos elementos allí latiendo, pero ¿cómo surge? ¿Cuál es el impulso final de este libro, de esta historia? Pues Tinta de sangre y amor surge primeramente del deseo, como decía, de crear una historia más de corte policíaco. Yo me crié cuando era apenas un preadolescente imberbe todavía, leyendo las obras de Sherlock Holmes, las maravillosas novelas de Sir Arthur Conan Doyle, y me apetecía muchísimo hacer un tiento de que hubiera un José Miguel Biel que se embarcara en ese género, en ese campo literario. Después vino todo el conocimiento de esta época que me parecía absolutamente fascinante,
Y luego ya el último desencadenante de esta historia fue un programa de televisión que emitían hace ya algunos meses, que se llamaba Ciudades bajo tierra, donde en uno de estos programas, uno que me gustó especialmente, comentaban cómo, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Las Vegas, en el caso de este programa, había toda una red de túneles que permitía a las mafias operar sus negocios de los casinos, cómo permitía que las personas, digamos, de bien, de cierta reputación en la ciudad, les permitieran pues asistir a este tipo de locales y de qué manera lo podían hacer a escondidas del público. Y dije, reuniendo todos estos ingredientes, dije, ¿por qué no intentar ver cómo podemos fusionarlos en una historia? Y ahí surgió el germen de Tinta de Sangre y Amor. ¿Por qué una enfermera de guerra como protagonista? Pues la intención era, quería que también tuvieran un vínculo con España y quería que fuera una historia que uniera a dos personajes con orígenes muy distintos, pero con, en el fondo, un trasfondo común. Ambos son hijos, son descendientes de inmigrantes españoles en la ciudad. En el caso de Michael, su padre fue policía, pertenecía a los cuerpos de policía de la época y había emprendido una cruzada contra una familia de mafiosos, en este caso ficticia, que lleva el apellido Farelli, y durante sus investigaciones, al ser tan incorruptible, termina siendo asesinado por esta familia y Michael quiere seguir los pasos de su padre, buscando venganza, buscando terminar lo que su padre no tuvo ocasión de terminar. Mientras que en el caso de Mary, su padre tiene un pasado un tanto siniestro, un tanto turbio en la Primera Guerra Mundial y finalmente, huyendo de las miserias de la guerra, van a Nueva York, cuando ella es todavía apenas una niña, y pretenden buscar una vida allí. Resulta entonces que el hermano de Mary es asesinado, supuestamente también por esta familia de mafiosos, y acude en busca de Michael para que le ayude. Es precisamente este trasfondo, este pasado que tienen ambos dos personajes, uno como detective privado, la otra como enfermera de guerra, que forja un poco sus caracteres, sus temperamentos. En el caso de Michael, la muerte de su padre crea un deseo de venganza latente, un deseo de venganza que está ahí, pero que no tiene el coraje para tomar las riendas de su vida y hacer justicia, mientras que en el caso de Mary es justamente el extremo contrario, es el opuesto contrario de Michael. Ella ha vivido los horrores de la guerra, sabe hasta qué extremos llega la crueldad humana, y es eso precisamente lo que le forja un carácter muy duro, un carácter muy guerrero, que es lo que la invita a luchar y a buscar esa venganza por la muerte de su hermano, y que permite que los dos personajes, cada uno con sus características, resulten tan complementarios. Oye, José Luis, ¿cómo es la Nueva York en la que se mueven los personajes de esta Tinta de Sangre? Pues quería transmitir la sensación de una ciudad potencialmente muy industrializada. Quería transmitir con lugares clave. De hecho, en la novela se citan estrictamente solo una pequeña selección de lugares, de escenarios muy puntuales, siendo el puerto mercante del río, de la zona portuaria, donde sucede uno de los puntos clave de la trama. Entonces elegía lugares, referencias muy concretas, dado que la base histórica de esta novela es muy ligera, es muy leve, pero que permitieran un poco situar cronológicamente a los personajes y las tramas que se iban desarrollando. Es decir, la Nueva York de 1920 actúa aquí un poco como el decorado, como el telón de fondo donde está sucediendo toda esta trama. No pretende ser una novela a la manera que lo serían, por ejemplo, las obras de Ken Follett, que son extremadamente minuciosas en cuanto a su documentación, sino una obra donde ese trasfondo histórico queda como una pátina sobre la que desarrollan su actividad los personajes. Comentas que la base histórica es leve, es una anécdota meramente de la que te sirves para
plantear la trama de la novela, pero la base física, el Nueva York que recreas, ¿en qué está basado? ¿En tu experiencia personal, en tus lecturas? Bueno, Nueva York es una ciudad que más o menos todos conocemos porque la hemos visto retratada en los telefilms. Y esa Nueva York de los años 20 es la que todavía hoy, monumentalmente hablando, es la que domina el corazón de la urbe, de la ciudad. Sí, efectivamente. Fue un trabajo de investigación, es decir, estuve investigando planos, estuve investigando edificios de la época, familiarizándome un poco con la arquitectura, con los escenarios de la época, porque no quería que dentro de esa trasfondo histórico tan ligero no caer en un anacronismo, en algo que fuera de lugar y fuera una historia que dentro de que obviamente se trata de una novela de ficción, diera la sensación de ser una historia plausible, una historia creíble hasta cierto punto. Y bueno, ¿cómo fue el proceso de escritura de la novela? Porque si algo te caracteriza es que escribes compulsivamente y muy rápido, y me imagino que corriges también muchísimo. Sí, pues el proceso de Tinta de Sangre y Amor, pues no por orden de publicación, pero sí por orden de escritura, ha sido la tercera novela, la tercera obra literaria en la que embarqué, porque primero fue Los cuentos a mi amor, luego hay una novela todavía inédita que fue la que siguió a Los cuentos a mi amor, y ya Tinta de Sangre y Amor fue la siguiente obra literaria que vino a la seguida. Y en el caso de Tinta de Sangre y Amor mantuve mi habitual ritmo de trabajo, de escribir de lunes a domingo sin falta, seguir todos los días, absolutamente todos los días, escribiendo 2 páginas diariamente, excepto cuando estoy de viaje, que ahí es más complicado, es prácticamente imposible mantener ese ritmo de trabajo, pero todos los días, aunque fuera haciendo malabares, aunque costara muchísimo tiempo, siempre buscando el momento de poder sacar ese tiempo para escribir, porque lo más bonito, y lo he dicho siempre en todas las entrevistas y siempre que hablo de mis obras, es la motivación de que mi novia lee ese fragmento que he escrito cada día antes de nuestra conversación por videoconferencia, y es ella quien me motiva, quien me da esas ganas, ese coraje, esa fuerza para seguir escribiendo, para sacar tiempo de donde no lo hay, para sacar fuerzas de flaqueza de donde no las hay y seguir construyendo toda esta trama. Luego también suponía mucho trabajo de investigación, de buscar referencias históricas, de familiarizarme con la época para encontrar los escenarios, las tramas que quería recrear en Tinta de Sangre y Amor. Y después ya vino cuando Editorial Titanium dieron el sí quiero a la publicación de la obra, un lento trabajo de corrección, de revisión del texto, tanto por parte de mi novia, que me ha ayudado de una manera absolutamente inestimable en la publicación de esta obra, como mía propia, como de la propia editorial, para que el texto estuviera lo mejor posible para cuando llegara a las manos de los lectores. El resultado está funcionando, por lo que sé, bastante bien. Sí, ha generado cierto interés cuando lo he difundido, que bueno, la obra ya se había publicado, ha habido varias personas que han demostrado su interés, que les atraía bastante la trama, les ha picado más la trama que con alguno otro de mis libros publicados, y realmente es una satisfacción enorme que alguien diga, oye, me gusta esta trama, me ha picado lo que he visto y quiero saber más, quiero leer lo que has escrito, y eso es una satisfacción realmente inmensa. ¿Vamos a tener personaje para rato o son personajes que empiezan y acaban en esta novela? Pues son personajes que la novela termina con un final realmente muy abierto. No quiero tampoco hablar demasiado para no estropearle el final a nadie, pero es una novela de la que no descarto en el futuro, si es petición de los lectores y es deseo también mío. Por supuesto, la trama puede continuar por otros derroteros. Bueno, pues veremos. Comentabas que este es el tercer libro, cronológicamente hablando, en cuanto a escritura, el segundo que se publica, 3 cartas a mi amor. ¿Qué pasa con el segundo? ¿Lo veremos? ¿Lo ve publicado en breve? Pues cuando les mandé los manuscritos a Editorial Titanio, les mandé pues todos los manuscritos que tenía ya terminados, ya en condiciones de ser publicados y que estaban ya en el registro de la propiedad intelectual. Y cuando les hice llegar mis manuscritos, me dijeron, pues mira, hay 2 libros que nos han gustado. Dice, pues este Tinta de Sangre y Amor nos ha gustado especialmente, y el otro pues nos gustaría también, pero de preferencia nos ha gustado más este. Y yo dije, pues
bueno, si este es el que os ha gustado, vamos a tirarnos a la piscina, vamos a pelear porque llegue a ver la luz y por este voto de confianza que Editorial Titanio ha mantenido con mi obra. Y pasado un cierto tiempo, si es deseo todavía de la editorial y Tinta de Sangre y Amor tiene el éxito que espero y deseo, confiemos que esa otra nueva obra pueda llegar a ver la luz. Y además me imagino que seguirás escribiendo, seguirás embarcado en alguna nueva creación. Sí, sigo escribiendo todos los días mis 2 páginas. De un tiempo a esta parte llevo dos obras simultáneamente. En este caso trabajando con 2 obras que ya están prácticamente terminadas, ambas 2. Se trata de una novela más puramente romántica, donde he puesto mucho más el acento en el romanticismo que en prácticamente cualquiera de mis obras anteriores, que viene a ser un homenaje, en el caso de esta obra, a la obra de Federico Mocha, con Perdona si te llamo amor, que es una obra que me parece absolutamente preciosa, además como su adaptación cinematográfica, que bebe mucho de esa obra y que tiene muchos guiños, y que cualquier lector de la obra de Mocha encontrará ciertos gestos hacia este autor, y que tiene también unos tintes de novela epistolar, de cuando tuve ocasión de conocer este género en mis estudios de filología, que me parecía fascinante y que me apetecía añadir ese ingrediente modernizado, en este caso en forma de emails, de mensajes de texto y demás, que forman parte de la atmósfera de esta obra literaria. Y por el otro lado, es una obra de ficción, igualmente, en la que quería hacer un homenaje a las novelas de Pesadillas, la colección de Pesadillas que leí cuando era pequeño, y cuyo aspecto que me llamaba la atención o que encontraba tan atrayente era que se trataba de obras literarias donde no tenías una trama definida por el autor de antemano, sino que las decisiones que ibas tomando a medida que leías la historia te iban llevando por diferentes caminos, por diferentes sendas literarias. Y era eso precisamente lo que quería recrear, ¿no? En este caso con una obra de terror, de lo que se trata de una novela más tirando hacia la novela negra y incluso con unos tintes humorísticos en algunos pasajes, y que vienen a ser 2 obras tributo, 2 obras que son homenaje a obras literarias que me han marcado. Bueno, pues esperamos tenerlas pronto en las manos, pero de momento disfrutemos de Tinta de Sangre y Amor, la nueva obra de José Miguel Diel. José Miguel, muchísimas gracias. A vosotros, muchísimas gracias.